Bien, hemos introducido ya la noción de los dispositivos de seguridad que Foucault presenta en la primera clase de su curso Seguridad, Territorio, Población de 1978. Y hemos dicho que la función de este dispositivo de seguridad es articular distintas técnicas soberanas, disciplinarias y biopolíticas en un solo mecanismo global que sirve para regular los procesos que afectan a la vida de la población. Aquí ya tenemos la idea de gobierno presentada, solo que Foucault no la ha nombrado directamente, y que tiene que ver con la gestión del riesgo y ya no solo con la prohibición, como en el caso de la soberanía, o de la normalización de la conducta, como en el caso de las disciplinas. Vamos a tomar como ejemplo el tema de la criminalidad que Foucault menciona ampliamente en esta clase. El objetivo del dispositivo de seguridad es gestionar la tasa de criminalidad y mantenerla dentro de unos límites aceptables, de tal modo que no represente esta criminalidad un riesgo para la vida de la población y para la riqueza y estabilidad del Estado. La criminalidad debe ser entonces gobernada. Es decir, que no se trata de derrotar el crimen, sino de mantenerlo bajo control. Si se sancionan leyes para combatir el crimen o si se envían los criminales a la cárcel, esto se hace con el objetivo de calcular cuánto le cuesta económica y políticamente al Estado rebajar el índice medio de criminalidad. Vemos entonces cómo las técnicas soberanas y las técnicas disciplinarias se articulan en torno a un mecanismo de seguridad, un dispositivo global que no es ya ni soberano ni disciplinario. De hecho, Foucault ya no dice, como antes, que vivimos en sociedades disciplinarias, sino dice en la página 26 que vivimos en sociedades securitarias. Es decir, que en las sociedades modernas opera una economía general del poder que tiene la forma de una tecnología de seguridad y que abarca tanto al Estado como a la economía. Bien, voy a considerar ahora todavía un poco la clase del 11 de enero de 1979 para examinar otro de los ejemplos presentados por Foucault, que es el ejemplo de la ciudad. La ciudad moderna como espacio securitario. Me voy a centrar únicamente en el modo en que Foucault analiza el diseño de la ciudad francesa de Nantes en el siglo XVIII por parte de un arquitecto llamado Rousseau, quien buscaba rediseñarla en forma de corazón. Dice Foucault que de lo que se trataba aquí era de, cito, abrir ejes que atravesaran la ciudad y calles lo bastante amplias para cumplir 4 funciones. Ante todo, la higiene, la ventilación, despejar toda esa suerte de bolsones donde se acumulaban los miasmas mórbidos en barrios demasiado estrechos y de viviendas amontonadas. Función higiénica, por tanto. Segundo, garantizar el comercio interior de la ciudad. Tercero, articular esa red de calles con las rutas externas a fin de que las mercancías del exterior pudiesen llegar o ser expedidas. Y por último, este era uno de los problemas importantes en las ciudades del siglo XVIII, permitir la vigilancia desde que, en virtud del desarrollo económico, atención, la eliminación de las murallas hacía imposible cerrar las ciudades. Fin de cita, página 37. Aquí Foucault muestra en realidad de qué se trata estos dispositivos securitarios de los que viene hablando. En este caso de la ciudad, del diseño urbano. No se trata de prohibir o de controlar los movimientos, como por ejemplo en el caso del panóptico de Bentham, sino de permitir que estos movimientos ocurran, que se produzcan, movimientos de aire, de miasmas, movimiento de personas, pero sobre todo movimiento de mercancías. Permitir, no impedir, la circulación de las cosas, como la circulación de la sangre. Y por eso la ciudad de Nantes debía diseñarse en forma de corazón. Permitir que todo circule, inclusive los elementos negativos como el contrabando y la criminalidad, pero regulando del mejor modo posible esta circulación. Como no se puede impedir que todo circule, como haría por ejemplo el poder soberano, se trabajará entonces sobre un cálculo de probabilidades. Gestión entonces de la circulación de autos, de transeúntes, de ladrones, de enfermedades, de mercancías. Dice Foucault, cito, gestión de series abiertas, en la página 40, en la que se permitirá que ocurra el acontecimiento, pero dentro de un marco que lo regule.
Y en este punto, Foucault introduce una noción importante, el milieu, el medio. Dice lo siguiente, cito, ¿qué es el medio? Es lo necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro. Se trata, por tanto, del soporte y el elemento de la circulación de una acción. En consecuencia, la noción de medio pone en cuestión el problema de circulación y casualidad. Los dispositivos de seguridad trabajan, fabrican, organizan, acondicionan un medio aún antes de que la noción se haya constituido y aislado. El medio será entonces el ámbito en el cual se da la circulación. Es un conjunto de datos naturales, ríos, pantanos, colinas, y un conjunto de datos artificiales, aglomeración de individuos, de casas, etc. Páginas 40 y 41. Y bueno, acá estamos en un momento crucial de este curso de 1978 porque Foucault introduce un concepto fundamental, que es el concepto de milieu. En francés, en alemán sería Umwelt o environment en inglés, que en español podríamos traducir como clima, como atmósfera o medio ambiente. Con ello, Foucault se refiere a la creación artificial de unas condiciones propicias para que la circulación pueda darse de la mejor forma, la creación del clima adecuado para ello, del medio adecuado. Los dispositivos de seguridad no intervienen directamente sobre los cuerpos, como lo hacen por ejemplo las disciplinas, sino indirectamente mediante la creación de un milieu artificial que busca regular la circulación. Son, por tanto, tecnologías de acción a distancia, dice Foucault, en las que no se interviene sobre la conducta directamente, sino sobre las condiciones de la conducta. Y aquí ya estamos viendo para dónde va este modelo gubernamental centrado en el tema de la conducción de la conducta. La producción técnica de este medio, por ejemplo a través del diseño urbano, busca generar unas ciertas condiciones de existencia para que la población viva adecuadamente en un territorio. Y aquí Foucault retoma algo que ya nos había dicho en el último capítulo del libro La voluntad de saber, recordemos, y es que el hombre moderno ha dejado de ser lo que era para Aristóteles y ahora está en la capacidad de intervenir sobre la producción técnica de sus propias condiciones de existencia a través de estrategias políticas. Entonces, de esto se trata, esto del medio, del milieu. Se convierte en un espacio de intervención que busca modificar las determinantes biológicas de la especie. Modificación, por ejemplo, de la calidad de vida, del aire, del agua, de los condicionamientos geográficos, de la movilidad, del acceso a la salud, con el fin de reducir los riesgos que afectan la vida de la población. Este es el objetivo principal de la producción de un medio a partir de las tecnologías de seguridad. Ya volveré más adelante sobre esto, pero por lo pronto me interesa señalar lo siguiente, que las tecnologías de acción a distancia no pueden ser vistas ya como la continuación de la guerra por otros medios, como decía Foucault antes. Aquí ya no se trata de eliminar las malas razas, sino de la creación de unas condiciones medioambientales que favorezcan el aumento de la productividad a nivel del trabajo, del comercio, del mercado, en fin, de la economía. Y este es el verdadero meollo del asunto. Los dispositivos de seguridad crean el ambiente propicio para la expansión de los mercados. Y esto según Foucault desde el siglo XVIII, la era clásica que él llama. El mercado capitalista solo puede crecer y expandirse si como condición previa existen unas condiciones medioambientales para ello. Nos encontramos entonces una vez más con una interpretación del capitalismo que es bien diferente a la que nos ofrece Marx. Bien, volveré en una clase futura sobre este vínculo entre Marx y Foucault y sus diferentes diagnósticos sobre la extensión del capitalismo en las sociedades modernas, pero por ahora voy a moverme hacia la clase del 18 de enero de 1978 del curso Seguridad, Territorio, Población, donde Foucault amplía su reflexión sobre los dispositivos de seguridad e introduce un problema que será fundamental para este y el próximo curso del Collège de France. Me refiero al gobierno económico como estrategia de regulación poblacional. Recordemos que Foucault habló ya de las tecnologías de acción a distancia, que permiten intervenir ya no directamente sobre los cuerpos y las conductas, sino indirectamente a partir de la creación de un medio que opera como condición de las conductas.
Este medio ambiente, según decíamos, es producido en base a estimaciones probabilísticas que buscan regular el riesgo sobre la vida de la población. Pues bien, un medio ambiente de este tipo es el mercado, desde luego. Y para ilustrar este tipo de gobierno a través de la regulación del mercado, Foucault recurre al ejemplo de la escasez de granos en el siglo XVIII en Francia. Antes de la emergencia de los dispositivos de seguridad, siglos XVI-XVII, la escasez era considerada como un síntoma de mala fortuna o de castigo divino por el mal comportamiento del rey o de sus súbditos, por su mala conducta. La escasez pertenecía al orden de aquellos acontecimientos que no se podían controlar. Pero hacia finales del siglo XVIII, y coincidiendo con la crisis de aquel sistema que los economistas llaman el mercantilismo, surgen unos teóricos en Francia que piensan que la escasez puede ser prevenida en la medida en que el soberano implemente una liberalización del control sobre los precios y sobre el comercio. En contra, pues, de uno de los principios básicos del mercantilismo, que era el control estatal sobre los precios, sobre los cultivos y sobre las exportaciones, a fin de evitar que los precios se desbocaran en las ciudades y la gente empezara a rebelarse. Pues bien, justo en medio de esta crisis del sistema mercantilista, surgen unos economistas que buscan modificar este sistema, los fisiócratas. Dice Foucault, cito, ¿cómo van a ser las cosas en el siglo XVIII cuando se intenta desmontar este sistema mercantilista? Todo el mundo sabe, y doy fe de que es exacto, que dentro de una nueva concepción de la economía, y quizás dentro de ese acto fundador del pensamiento y el análisis económico, que es la doctrina fisiocrática, se comenzó a plantear como principio fundamental del gobierno económico la libertad de comercio y la circulación de granos. Consecuencia práctica de un principio teórico fundamental de los fisiócratas, que era que el único producto neto que podía obtenerse en una nación era el producto agrícola. Fin de cita. Y más adelante agrega Foucault que los fisiócratas, con este principio de la libre circulación de los productos agrícolas, produjeron, cito, un gran cambio en las técnicas de gobierno y uno de los elementos de la introducción de lo que llamaré dispositivos de seguridad. Es decir, al retrotraerse a los fisiócratas, Foucault está haciendo una pequeña genealogía de los dispositivos de seguridad. En otras palabras, continúo, el principio de la libre circulación de granos puede leerse como un episodio clave en la mutación de las tecnologías de poder y en el establecimiento de la técnica de los dispositivos de seguridad, que, a mi parecer, es una de las características de las sociedades modernas. Dice Foucault en las páginas 50 y 51, y esto me parece pues un argumento clave para entender en qué medida Foucault abandona ya el modelo bélico del poder para pensar ahora el poder en las sociedades modernas sobre la base de los dispositivos de seguridad. Pues si en el sistema mercantilista la idea era ejercer el control absoluto sobre los precios y sobre el comercio, vigilar al campesino para que sembrara únicamente la cantidad de granos suficientes para abastecer las demandas del mercado interno, es decir, aplicar una técnica de control soberano sobre el acontecimiento escasez antes de que éste ocurriera. Ahora los fisiócratas a finales del siglo XVIII tienen una idea diferente. Foucault cita sobre todo los escritos de un tal Louis-Paul Abel. Es interesante que no cita al principal de los fisiócratas, que es Quesnay, que era el que estudiaba la circulación de la sangre, sino más bien recurre a los escritos de este Louis-Paul Abel, que presenta de una manera muy clara los principios rectores de la fisiocracia. Antes de buscar prevenir la escasez mediante los rígidos controles estatales sobre la siembra y el comercio, como hacía el poder soberano de la mano del mercantilismo, lo que hay que hacer ahora es aplicar el principio contrario, decían los fisiócratas. Hay que dejar que la naturaleza siga su camino, que los precios suban lo que tengan que subir, que los campesinos siembren la cantidad de grano que quieran. En suma, dejar que el acontecimiento de la escasez venga y más bien regular las tasas de escasez, gobernarlas, como decíamos antes, y mantenerlas en un nivel aceptable, como lo que decíamos en la clase pasada sobre el tema de la criminalidad.
Los fisiócratas proponen entonces que la mejor forma para combatir la escasez es favorecer la libertad de comercio y la circulación ilimitada de granos, lo contrario pues de la receta mercantilista. Hay que dejar que el acontecimiento de escasez se produzca en lugar de intentar evitarlo. Dejar que las personas, las cosas, los granos, las mercancías se muevan. Dejar fluir las circulaciones en lugar de prohibirlas o de disciplinarlas. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar pasar, dejar fluir, dejar hacer. Tal es la fórmula económica introducida por los fisiócratas. Liberalización, por tanto, del mercado como estrategia para contener los efectos indeseados de la escasez. La cuestión pasa entonces por crear un milieu, como decíamos antes, un medio ambiente que permita la actividad y movilidad de los súbditos, pero dentro de ciertos límites que hagan al Estado capaz de conjurar los peligros que esa circulación económica conlleva. Tal es la función de los dispositivos de seguridad, tal como lo veíamos antes con el ejemplo de la ciudad de Nantes, citado por Foucault. Las tecnologías securitarias, introducidas en la segunda mitad del siglo XVIII, no buscan imponer un cierto modelo de comportamiento sobre los sujetos y en este sentido no son tecnologías disciplinarias ni funcionan ya sobre la base del modelo de la guerra. No buscan obligar disciplinariamente o soberanamente al individuo a comportarse de una cierta forma, sino que al contrario presuponen de entrada la libertad del individuo. Aquí empieza a ponerse interesante el argumento. Es decir, a diferencia del modelo de la guerra, que no presuponía la libertad del individuo, el modelo del gobierno, que Foucault empieza a explorar en este momento, presupone que los individuos son libres, pero dentro de ciertos límites. Ya no busca determinarse entonces si el comportamiento del individuo se ajusta o no a una determinada norma disciplinaria, como decía Foucault, en la escuela, en el hospital, en la fábrica, en el taller, sino que buscan únicamente gestionar o administrar los riesgos que puede conllevar esa libertad. El asunto pasa entonces por establecer a partir de cálculos, mediciones, estadísticas, qué tanta libertad es posible permitir. Es decir, definir de antemano qué libertades pueden ser peligrosas para el conjunto de la población para luego gestionar esa libertad administrativamente. Vale decir, para gobernar la libertad. Se trata pues de calcular el índice medio a partir del cual una epidemia, una escasez, un desplome de la bolsa, una oleada de inmigrantes, una proliferación de la criminalidad o de la pobreza pueden ser mantenidos bajo el umbral de la peligrosidad, de una peligrosidad tolerable. No se trata, insisto, de impedir la peligrosidad, de evitar que el acontecimiento peligroso suceda, sino de gobernarlo. Y esta es la clave para entender el nuevo modelo del análisis gubernamental que Foucault introduce en este curso de 1978 y que reemplaza su anterior analítica bélica. Todo esto nos lleva, como les decía antes, a comparar las tesis de Foucault con las de Marx. Este último considera la fisiocracia como la justificación ideológica de un sistema económico preindustrial como el de Francia, basado en la explotación del campesinado por parte de la aristocracia y de los terratenientes. Es decir, que para Marx, la fisiocracia forma parte de la crisis del sistema feudal y el tránsito hacia una economía capitalista que muy pronto perdería, sobre todo en Inglaterra, para quedarse en manos de la burguesía. En todo caso, Marx reconoce que los fisiócratas dieron un paso importante hacia la economía clásica burguesa de Smith o de Ricardo. Ahora bien, a Foucault, por el contrario, no le interesa demasiado el puesto que ocupan los fisiócratas en la historia de la economía política, sino más bien el puesto que ocupan en la historia de las tecnologías de poder. Un poder que a partir del siglo XVIII buscará despegarse de la influencia del poder soberano o de la razón de Estado propio de las monarquías absolutistas, como lo veremos en las próximas clases. Lo que le interesa a Foucault ahora es entender el modo en que los fisiócratas rompen, al menos parcialmente, con el principio soberano de la razón de Estado y proponen una forma de gobierno económico o securitario en el que el Estado se autolimita, es decir, que la sociedad civil
despliega un cierto nivel de libertad, de autonomía, pero manteniéndola dentro de un cierto rango de gobernabilidad que no ponga en peligro al Estado mismo. Y con esto pues ya nos estamos adentrando en los análisis que Foucault va a presentar en las clases siguientes sobre el liberalismo y luego sobre el neoliberalismo. Acá nos introduce ya al problema de la economía política, pero como veremos ya a partir de la clase siguiente, Foucault va a hacer una pausa, digamos, en este ductos de argumentación, darnos una vuelta por el poder soberano para volver luego a empatar con lo que había empezado en estas primeras clases en torno a la problemática del mercantilismo y de la fisiocracia.